¿Cómo es México? Bien, para empezar, México es un país muy diverso y multicultural, conformado por 107.000 localidades. Todos los que habitamos en México vivimos en algunas de estas localidades. La identidad cultural, las características sociales y las oportunidades de desarrollo de nuestra localidad influyen en nuestra personalidad y en nuestra manera en la que vemos el mundo. Podríamos pensar que el resto de México es similar a la localidad en la que vivimos, sin embargo, no hay nada más alejado de la realidad. Las localidades mexicanas son sumamente diversas y determinan en gran medida al grado de oportunidades que tenemos como individuos para desarrollarnos. Los tipos de localidades que hay en México van desde aquellas donde hay docenas de habitantes hasta localidades grandes habitadas por millones. Existen localidades con un gran desarrollo en las cuales cumplen con todas esas necesidades básicas de sus habitantes, y por otra parte, también existen algunas donde el grado de rezago social es enorme. Conocer la variabilidad que existe en diversas condiciones sociales, económicas y culturales de las localidades mexicanas es esencial para ampliar nuestra visión de lo que es México, ya que esto nos hace darnos cuenta en el país en el que vivimos. Los indicadores de educación en México nos indican que el 23.5% de los hombres y el 33.5% de las mujeres en este país son analfabetas. El analfabetismo limita enormemente la capacidad de una persona para comunicarse con otras, reduciendo drásticamente sus límites de aprendizaje y de conocimiento. Es un problema social que está enraizado en los mecanismos de reproducción de las estructuras de nuestra sociedad. Los más afectados son los adultos mayores y las personas indígenas, agraviándose en el género femenino, ya que 3 de 10 adultas mayores son analfabetas y el 27.3% de la población indígena no sabe leer ni escribir, al igual que 2.4 millones de personas de la tercera edad. Este indicador se encuentra relacionado con la pobreza, la marginación y la discriminación que se vive en nuestro país. Por otra parte, los indicadores a los servicios de la salud registran que 1 de cada 3 mexicanos no cuenta con ninguna derechohabiencia a los servicios de salud. El acceso a la salud por parte de una comunidad marca una diferencia en la calidad de vida de las personas, principalmente en poblaciones en situaciones de rezago social. Primero, porque no existe la facilidad de acudir a algún médico particular, y segundo, de no poder pagar algún tratamiento costoso. En 2005, el INEGI estimó que aún existían 51.4 millones de personas que no estaban protegidas por ninguna institución de salud, es decir, casi la mitad del país. Para 2019, este porcentaje disminuyó a 33.8% de la población. La falta de derechohabiencia a los servicios de salud constituye un factor clave en la reproducción del rezago social. Si una persona padece una enfermedad grave crónica y no cuenta con ningún servicio médico en instituciones públicas o privadas, es muy probable que los gastos ocupen un porcentaje grande de los ingresos económicos de la familia, no permitiendo el ahorro ni la mejora de otros aspectos de sus condiciones de vida, creando un círculo donde se trabaja para pagar los gastos de la enfermedad. Esto lleva a familias enteras no solo al estancamiento, sino a la degradación de sus formas de vida, así como la incapacidad de desarrollarse. Ahora, ¿cómo es el sistema fiscal en México? El sistema fiscal en México es una rama de la política económica que configura el presupuesto del Estado y sus componentes, gastos públicos e impuestos, como variables de control para asegurar y mantener estabilidad económica, amortiguando las variaciones de los ciclos económicos y contribuyendo a mantener una economía creciente. En México, el sistema fiscal está conformado por 3 componentes: ingresos, gastos y deuda. Todo gasto debe tener necesariamente una contraparte de ingresos, ahora o en el futuro, de tal manera que ingresos menos gastos es igual a deuda o superávit. La Ley de Ingresos de la Federación estima recaudar en un año fiscal para implementar los programas que integran el presupuesto de egresos de la Federación. Los ingresos no pueden ser etiquetados para gastos específicos, de tal manera que la Ley de Ingresos de la Federación, en su tarea de recaudar mediante los tipos de impuestos, se enfoca en informar una estructura progresiva que ayude a la distribución de los recursos. El derecho fiscal en México se ubica como un conjunto de directrices, orientaciones, criterios y lineamientos que el Estado define como propósitos de obtener los recursos necesarios para sufragar su actividad. Los ingresos se pueden dividir en dos: ingresos tributarios y no tributarios. Los tributarios son los ingresos obtenidos por parte de la recaudación impositiva, es decir, los que no presentan una contraprestación y son establecidos con características de corrección e imposición. Los ingresos no tributarios son aquellos que el gobierno federal obtiene como contraprestación por un servicio público, como los derechos, por el uso de bienes de dominio público o privado.
Estos son algunos de los principales fuentes de ingresos tributarios de México. Número 1. Impuesto sobre la renta. El ISR es la contribución que grava las ganancias del capital de los ciudadanos o extranjeros que residen legalmente en México, entre ellas las agencias o sucursales, incluidas las empresas extranjeras y residentes extranjeros con fuertes ingresos ubicados en México. El ISR es la segunda mayor fuente de ingresos públicos y para 2019 la Ley de Ingresos de la Federación prevé ingresos fiscales por este impuesto del 26.2% de los ingresos totales y el 6.5% del PIB. El ISR tiene dos clases de contribuyentes. Las primeras son las personas morales y las segundas son las personas físicas. Número 2. IVA, Impuesto al Valor Agregado. Es un impuesto indirecto o al consumo, es un régimen contributivo sobre el valor añadido en todas las etapas de la producción, de la comercialización y de la venta final al consumidor. En México se aplica sobre una base tributaria amplia. El IVA es la tercera fuente de ingresos después de los ingresos petroleros y el ISR. La Federación prevé que se recaudará por este concepto un 15.6% de los ingresos totales y el 3.9% del PIB en el 2019. Para la estimación de la recaudación del IVA se utiliza un modelo de ingresos multiplicativo con ajustes exponencial basado en la metodología de Holt y de Winters. Número 3. Impuesto especial de producción y servicios. El impuesto especial de producción y servicios se aplica a una tasa de valorem, como una cuota específica de la producción o ambas. En un tipo de valorem, el efecto del impuesto debe ser equivalente a gravar todas las etapas de la producción y comercialización, evitando su acumulación, incluso si solo aplica en un momento dado. La Federación prevé recaudar un 2.9% del total de ingresos de este impuesto, lo que representa un 0.7% del PIB. Estos son algunos de los ingresos no tributarios en México. Ingreso petrolero del sector público, más bien conocido Pemex, 2.5% del PIB. Comisión Federal de Electricidad, 1.6% del PIB. Cuotas del IMSS o del ISSSTE, 1.4% del PIB. Ingresos subnacionales, 12% del PIB. Para finalizar, me gustaría hacer esta pregunta. ¿Tú como mexicano estás conforme con el manejo de nuestros impuestos en el país?